Más tarde. Le dije a Héctor hoy que grabara. Usualmente yo les jueves, había dicho que los jueves íbamos a estar en el culto de oración mientras venía de camino para mi casa, del trabajo. Vino una palabra bien fuerte en mí. Yo sé que el Señor me estaba ministrando a mí, específicamente de esta palabra. Y me sentí que me dio ánimo. Estos últimos días, pues, hemos estado, como dice Pablo, en diversas tribulaciones, pero la leve tribulación momentánea traerá con ello un mayor peso de gloria. Amén. Y vivimos confiados en eso, pero en el proceso mediante eso pasa, tendemos a desanimarnos y a ponernos tristes. Una de las cosas que a mí me gusta hacer es yo poder explicarle a las personas a través de la Biblia lo que ellos sienten. Para que uno cuando está pasando una situación, uno cree que ese es el fin del mundo, que eso es un hoyo donde uno no puede salir, pero cuando uno se va a la palabra, uno se da cuenta de que uno no es el único. Una vez yo vi un meme que salía un muchacho así como que, y decía, Job viéndote tú hablando de tus problemas. ¿Sabes? Cuando comparamos nuestros problemas con Job, nosotros estamos ahogándonos en un vaso de agua. Pero no deja de ser difícil y el Señor lo sabe. El Señor no nos juzga por eso, sino que cuando nosotros nos desenfocamos y ponemos nuestra mirada en el problema, se nos olvida la grandeza de nuestro Dios. Quiero leerles una historia aquí rapidito. Héctor, no las tienes que poner, así que no te apures. Vente para acá. Me gusta verte. Sí, me gusta verte. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 19. Primera de Reyes, capítulo 19. Desde el versículo 3 hasta el 9. Versículo 3 hasta el 9. Leemos la palabra del Señor que dice: viniendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está junto a Judá, que está en Judá, y dejó allí su criado. Y se fue por el desierto un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Entonces él miró, y he aquí que en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó, diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió y se fortaleció con aquella comida, caminó 40 días, 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová
el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Padre, he leído tu palabra, mi Señor. Tu palabra es vida, Padre, que alimenta nuestro ser, mi Señor. Padre, te doy gracias, Padre, por el privilegio que tengo de exponer tu palabra. Señor, me humillo delante de ti. Te pido, mi Señor, que yo sea que yo sea un recipiente, un vaso de honra para ti, mi Señor, y que tú puedas transmitir esta palabra y que todos nosotros podamos ser edificados, Padre. Yo te pido, mi Señor, que en lo más profundo de nuestro corazón tú pongas esta palabra de aliento, de ánimo y de vida, Padre. Señor, me pongo, Señor, en tus brazos. Señor, tu palabra dice: abre tu boca que yo la llenaré. Padre, yo no tengo, Señor, palabras de vida, solamente tú las tienes. Señor, y hoy clamamos a ti, mi Señor, buscando misericordia, Señor, y esas palabras de amor, de aliento y de vida que a nosotros nos hace falta. Hoy venimos, mi Señor, delante de ti como Elías se sentía, cansado, mi Señor, y agobiado, pero sabiendo, mi Señor, que en el Horeb te vamos a encontrar, Padre. Te doy gracias, mi Señor. Amén y amén y amén. Si me notan un poquito slow hoy, es que he pasado unos días que no he descansado mucho, pero algo que tiene la palabra de Dios es que cuando uno empieza a nutrirse de eso, le empieza un ánimo a uno. Oh, wow, que es tremendo. Y quiero señalar varias cosas aquí. Ustedes saben que yo soy medio rebuscón en las cosas, que a mí me gusta buscarle el significado a todo. Y para ponernos un poquito en contexto, sabemos que Elías venía de una victoria grandísima. Había acabado de bajar fuego del cielo. Él oró y Dios respaldó a Elías, una cosa increíble, delante de todo el pueblo de Israel, y cayó fuego del cielo, consumió el altar, no solamente demostrando Dios que era Dios, sino también demostrando que Elías era su profeta. En otras palabras, no solamente Dios se glorificó ahí, sino que dio a entender de que este es mi siervo. Porque para ese tiempo habían los profetas de Baal, que eran, vamos a decirle, que eran los sacerdotes del enemigo, los que venían a hacer lo malo, los que tenían otro camino que no era del Señor, y ellos decían que ellos tenían la verdad. Y Elías ora y fuego cae del cielo. Después de eso se llenó de valor y el Señor le dice que acabe con todos. Y ese día asesinaron a 450 profetas de Baal. Salió nuestro amigo Acab, el rey de Israel, y salió y le dice a la mujer: mira, esto fue lo que pasó. Y esa mujer, Jezabel, endemoniada, lo que hizo fue que le mandó un mensaje a Elías y le dijo: si mañana a esta hora tú no estás muerto, yo no me llamo Jezabel, en otras palabras. Y este hombre se deprimió. Y la Biblia dice que él caminó un día entero y se echó a morir debajo de un enebro. Un enebro es un árbol, un arbusto pequeño que da sombra a una sola persona. Mientras yo leía esto ahorita, el Señor me acordaba de hace 2 días atrás. Yo llegué al trabajo, ayer llegué al otro trabajo que yo tengo y le llevé pizza a los muchachos y yo compré 2 pizzas. Mi intención primeramente era comprar una pizza personal para comer yo, pero ellos pues comparten siempre conmigo y cada vez que yo voy pues tienen algo para comer y siempre pues yo nunca tengo que gastar dinero en comida porque ellos siempre tienen. Y yo dije, déjame también contribuir yo, y fui y llevé pizza ayer. Pero mientras yo leía esta palabra, el Señor me decía que la pizza personal es como el enebro, que solamente da sombra para una sola persona. Y cuando yo empecé a buscar hoy el significado que es el enebro como tal, me llevé mucha sorpresa. Pero
más que sorpresa me llevé en el significado, me llamó mucho la atención que en todas en todos los libros que busqué y en internet y de todo, todos dicen lo mismo, que solamente daba una sombra para una sola persona. Una de las cosas que primero hace el enemigo cuando intenta eh, deprimirte y que tú te metas en una depresión es aislarte. Es ponerte solo y decirte, tú estás solo. Lo primero que hace. Y mientras yo leía esta historia, yo dije, wow, lo primero que yo quise hoy fue aislarme. Hoy yo llegué a mi casa y se los confieso, ¿sabe? Yo, si les digo que yo he tenido un gozo inmenso de venir hoy aquí, yo les estoy mintiendo. Yo les digo la verdad. Hay veces que yo me quiero quedar en la casa y yo soy el pastor. Yo soy el primero que se supone que esté aquí. Pero como todo el mundo, yo tengo luchas igual que todo el mundo. Pero algo yo escuché a un predicador esta mañana que dijo algo terrible que me encantó. Y él decía, una persona que va a la iglesia y esté pasando por un problema y esta persona no lea la Biblia, es una persona que va a fracasar. Y él decía, la Biblia nos da las herramientas, porque es la espada del Espíritu, nos da las herramientas para nosotros poder vencer. Ahora, yo quiero señalar algunos puntos en esta historia para llegar a eso que el Señor hizo con Elías. Fue que lo primero que hace Elías cuando escucha al mensajero que mandó Jezabel fue irse, pero no se fue a cualquier lugar. Él se fue a un sitio que se llama Berseba. Mira, qué interesante, porque Berseba lo que significa es el pozo del pacto. Lo primero que Elías se fue corriendo fue a ver cuál era el pacto que Dios había tenido con él. Una de las cosas que en las tribulaciones que yo estoy pasando en estos momentos, las cosas que están pasando en mi vida en estos momentos, hay una palabra, se las voy a regalar para que ustedes también la absorban y en el momento que estén en una tribulación puedan repetirla. Es que la palabra dice que el que empezó la buena obra en mí la va a terminar. Entonces, a veces vemos que la situación está tan grande que pensamos que Dios no nos va a sacar de ahí. Pero yo decía, la situación está bien fea, pero el que empezó la buena obra en mí la va a terminar y la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. O sea, hay una promesa marcada en mi vida y en la vida de usted que dice que Dios va a perfeccionar por lo cual usted está aquí. Usted tiene un don, el Señor lo va a perfeccionar y cada día va a perfeccionar su vida. Ahora, mira, ¿qué fue lo que hizo Elías? Elías no se fue para Egipto. Egipto representa el mundo. Elías no se fue para Egipto. Elías se fue para Berseba. ¿Qué es Berseba? Lo que les dije que íbamos a repetir un montón en todo este año. ¿Qué es Berseba? El pacto, el origen, el principio de las cosas. Elías fue directamente diciendo, yo reconozco que yo estoy cansado, reconozco que estoy emocionalmente estoy drenado. Lo primero que yo voy a hacer es irme al origen, a la base, lo que Dios prometió para mi vida. Eso fue lo primero que hizo Elías. Y que Elías corrió a Berseba. Berseba representa renovación del compromiso de Dios. Un pacto es algo donde Dios renueva el compromiso de Él con nosotros. Cada uno de los pactos que hubieron en la Biblia pasó lo mismo. Y fue que el hombre los quebró. Por eso es que el Señor le dice a Abraham que Él hace un pacto con Él mismo. Ese pacto nadie lo puede quebrantar porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Eso quiere decir que el pacto que vamos a hablar, que vamos a ver, es el pacto que dice que Dios no se equivoca, que Dios nos escogió,
que Dios tiene propósito con nosotros y que no depende de las circunstancias que estamos pasando, ni de las que vamos a enfrentar, sino depende de la gracia, del favor y de la misericordia de Dios. Entonces, Elías corrió al lugar que se representa el compromiso de Dios, corrió un lugar que representa la intimidad con Él, corrió un lugar que representa las promesas del pacto que ya Dios dijo. Entonces, mira qué tremendo, porque la transición de un lugar a otro se fue a Berseba. ¿Y dónde queda Berseba? La Biblia aquí dice que Berseba queda en Judá. ¿Dónde Judá? ¿Qué significa Judá? Judá significa alabanza, Judá significa adoración. O sea, cuando tú estás uniendo las dos cosas, tú te estás dando cuenta de que Elías no se fue a Egipto, Elías no se fue a Moab, Elías no se fue a ninguno de estos pueblos, Elías se fue directamente a la presencia del Señor. Y una de las cosas que yo lo he hecho, una de las cosas que hace el enemigo es decirte, ¿para qué vas a ir a la iglesia si mira cómo tú estás? Ahora, quiero que vean la diferencia de una persona, no voy a entrar, ¿verdad?, en el dilema entre Judas y Pedro, pero quiero que veamos la diferencia de quién es Judas y quién es Pedro. Pero no voy a profundizar mucho, pero haciéndolo como un anexo a esta historia, Judas es el que se va a Egipto y Pedro es el que se mantiene. Ah, pastor, pero Pedro se fue. Sí, Pedro se fue a Galilea, donde el Señor dijo que iba a estar. Sí, pero se fue a hacer lo que él estaba haciendo. Claro, pero cuando escuchó la voz de Dios, fue el primero que se tiró del barco. ¿Qué fue que hizo Judas? Se ahorcó. Entonces, mi propósito es que usted se siente en la historia y usted borre el nombre de Elías y ponga el suyo. Que mira lo que sigue pasando. Elías no fue a un lugar cualquiera. Elías fue a un lugar donde ya Jacob había ido para ofrecer sacrificio antes de ir a Egipto. Ok. Mira qué chévere. Antes de Jacob hacer lo que Dios le mandó a hacer, el propósito, manifestar el propósito de Dios. ¿Me sigue? Antes de Jacob manifestar el propósito de Dios, lo primero que hizo fue que se paró en Berseba a ofrecer sacrificio. ¿Y qué era Berseba? El pozo del pacto, el origen. Lo primero que hace Jacob fue eso. ¿Qué hace Elías? Dice, yo tengo que volver a mis orígenes. Yo tengo que volver otra vez. Ahora necesito dirección porque me siento perdido. Está hablando un hombre que Dios acaba de decir, yo estoy con este tipo. Se le olvidó por completo que Dios ya había dicho, yo estoy contigo. Y le creyó a un pelagato que lo iban a matar. Mira cómo es el enemigo que a veces pone una situación que es así de pequeña, que Dios puede hacer así y resolverlo en nada, lo pone así de grande. Yo hoy hablé con mi pastor Víctor Feliciano y yo le estaba hablando a él acerca de una situación y me dijo, ¿cómo te sientes? Y yo le dije, te voy a ser honesto, ¿cómo me siento? Y le soy honesto. Le dije, siento paz en mi corazón, porque yo sé que el Señor sí me va a dejar cosechar las consecuencias, pero no me va a abandonar. Entonces, Dios no me va a poner una carga a mí encima que vaya a paralizar el propósito de Él en mi vida, ni tampoco me va a poner una carga donde yo diga, I'm done, me quito, no puedo más. Se siente de esa manera, pero no es de esa manera. Entonces, yo le estaba diciendo a él, en esa área yo tengo esa seguridad de que Dios va a poner su mano, de que Dios, estoy en las manos de Dios. Ahora, la incertidumbre de no saber en dónde estoy parado es donde
me siento como que, ¿qué va a pasar? Y mientras yo le decía eso, el Señor me acordó la historia que yo he predicado aquí para que ustedes vean cómo es la cosa, que cuando uno está pasando, uno se le olvida el ABC, la cosa más simple. El Señor me acordó la historia de cuando levantan a Jesús y le dicen, maestro, estaban en la barca y le dicen, maestro, ¿no ves que perecemos? El Señor cansado después de ministrar, no durmió toda la noche orando. Esta gente lo levanta después de 5 minutos de él haberse acostado a dormir, porque el barco se movía de lado a lado. Yo no los culpo, yo creo que yo hubiese hecho lo mismo. Decía, pero este multiplicó los panes y los peces y ahora el barco este se quiere caer. Yo creo que él puede hacerlo. Claro, en lo que yo no sabía que ellos también tenían en esa autoridad. Pero en esa historia el Señor, mientras yo estoy hablando de estas palabras, el Señor me acordó eso y me dijo, yo estoy en control. Entonces, cuando uno pone su descanso en Dios, uno lo que está haciendo es ir a Berseba. Dice, Señor, ok, estoy perdido, estoy sin sentido, no tengo una brújula, yo necesito algo, Padre. Y lo primero que uno hace es arrodillarse. Y uno busca llorar delante de la presencia de Dios, uno busca desahogarse. Y aquí viene el segundo problemita. Elías, cuando está deprimido, llega al enebro. Y lo primero que le dice a Dios es, estoy cansado, quítame la vida. Ya no puedo más. Yo he descubierto algo bien grande. Esposa, yo he descubierto algo bien grande. Que cuando yo voy a orar delante de Dios y yo le empiezo a decir a Dios, sabes que no puedo más. Sabes que es un sentimiento genuino de mi corazón, pero no va acorde a mi fe. Porque en esos momentos yo le estoy diciendo a Dios, mi problema es más grande que tú. Entonces, no quiero poner más carga encima de nadie, porque yo le ponía esa carga al Señor. Yo le decía al Señor, yo no puedo más. Mira esto otro, mira esto otro. Cuando yo empiezo a estudiar esto, yo digo, espérate, sí, yo voy a Berseba, pero en Berseba, ¿qué se hace? ¿Dónde está Berseba? En Judá, ¿verdad? ¿Y qué es lo que significa Judá? Alabanza y adoración. Entonces, si el Señor me lleva a mi origen, al pacto, el Señor lo que me está diciendo es, enfócate en mí, en adoración, y olvídate de lo que tú estás pasando. Mira qué tremendo. Qué terrible, ¿verdad? Ahora, ya vemos que Elías, donde primero fue a Berseba, y esto simboliza detenerse para escuchar la voz de Dios antes de tomar alguna decisión. Pastor, yo no escucho la voz de Dios, ya usted verá por qué, ya mismo. Recibir una confirmación espiritual, prepararse para una nueva temporada. Eso sí me gustó. Profundidad espiritual y provisión. El pozo, un pozo simboliza en la palabra vida, el Espíritu Santo, una provisión, una revelación escondida. O sea, algo que nos alimenta, una palabra de parte de Dios que nos alimenta. Muchos de nosotros cuando tenemos un problema bien grande, queremos que alguien venga a orar por nosotros y empieza a Rambo saca la bazuca y a decir un montón de disparates y de momento, o hablar en lengua y de momento pues esa persona se inspira por el Espíritu Santo y te dice, Dios te va a llevar a las naciones y uno, gloria a Dios. Pasaron 2 días y ya el gozo se te fue. Entonces el que Dios te va a llevar a las naciones conlleva a una preparación, conlleva un proceso. Entonces, las personas quieren de que ese día yo hago mis maletas y me voy para Haití a predicar la palabra. Y no es así. Entonces se nos olvida de que el que nos hizo una promesa es fiel, pero hay un proceso de preparación. Por eso es que Elías va a un sitio donde es un pozo, un oasis. Y en ese oasis es donde él encuentra
él encuentra el pan que el Señor le iba a dar. El pozo representa un pan espiritual. Ahora, hablamos ahorita del enebro. Mi esposa me dice, ¿qué? ¿Qué es eso? Es un árbol que da sombra solamente a un lugar en específico. Es bien pequeño. Pero el enebro era un árbol muy importante porque le daba sombra momentánea a los que estaban pasando por un desierto. Yo no sé si usted oyó eso, pero cuando yo leí eso, yo dije, wow. Todos nosotros, Dios diseñó un enebro donde nos sentáramos. Pero aquí viene el tema de hoy, que es el enebro no es mi hogar. Y el problema de muchos de nosotros es que hacemos del enebro esa sombra momentánea, hacemos del enebro nuestro hogar. Y el enebro es un lugar donde transicionamos, donde el Señor nos permite descansar con un solo propósito. ¿Qué es ese propósito? Exactamente, coger fuerza. La Escritura dice, y deseando morir, dijo, basta ya, Jehová, quítame la vida. Elías estaba pasando lo peor en su vida como siervo de Dios. Lo peor en su vida. Y algo que me llama mucho la atención es que en esos momentos cuando nosotros somos tan audaces de decirle eso al Señor, porque yo se lo he dicho también, se nos olvida que Él habló de que Él tenía un propósito con cada uno de nosotros. Ahora, ¿por qué el Señor nos lleva a ese enebro? Elías fue cansado allí y a veces en el medio de nuestro caminar empiezan a pasar cosas en nuestra vida que literalmente lo que deseamos es un descanso de todo. Ahora, el descanso no lo encontró ni en Israel, ni en Egipto, ni en Moab. Él lo encontró de camino a Beerseba. Ahora, el enebro representa, y esto me encantó, dice, el límite de las fuerzas humanas. ¿Sabes qué? Yo me he dado cuenta en mi vida personal y en mi ministerial que Dios permite que a mí me empiecen a pesar las cosas. Le voy a poner un ejemplo. El bastón ese pesa. Levántemelo a ver. ¿Verdad que no pesa? Es algo liviano. Ahora, si yo le digo que lo sostenga por lo menos una hora así levantado, ahí sí va a pesar mucho, ¿verdad? ¿Usted sabe cuál es el problema? Que aguantamos las cosas tanto encima de nosotros que nos empiezan a pesar. Para Dios son livianas, pero nosotros las aguantamos tanto encima y no se las entregamos a Dios y nos empiezan a pesar. Entonces, el enebro es donde está el límite de nuestras fuerzas. Es el momento donde alguien ya dice, no puedo seguir más. Es un lugar donde el orgullo, el Señor lo rompe. Porque cuando tú dices, no puedo más, tú estás diciendo, ya mis fuerzas se acabaron. Y ahí es donde el Señor dice, ok, ahora me toca a mí. Ahora, si usted se fija, Elías no fue allí, soltó su carga y se fue. Elías se quedó. Y dice que se quedó a descansar debajo del enebro. Ahora, el enebro representa un lugar de descanso dado por Dios. Lo primero que Dios hizo no fue reprenderlo. Y mira, uno de los problemas que tenemos nosotros es que cuando nos sentimos de esa manera, nos sentimos, no soy digno de Dios. Héctor, ¿te ha pasado eso? No soy digno de Dios. O sea, te pone como una pared, como que
Como si Dios no te hubiese sacado de un sitio más porquería que en el que estamos. No, Dios no le dijo a Elías, te falta fe. No le dijo, eres débil. No le dijo, ¿por qué te sientes así? ¿Cómo llegaste a este lugar? El Señor no dijo eso. Cuando usted ve la historia del hijo pródigo, usted se va a dar cuenta que cuando llega el hijo pródigo y de lejos el padre va corriendo a buscarlo. No le hizo ninguna pregunta, no le dijo por qué te fuiste o no le dijo, yo te lo dije que no te fueras. No, el Señor lo estaba esperando. Vino corriendo cuando lo vio a distancia. Entonces a veces se nos olvida de que tenemos un Dios de esa manera. Y nos hacemos a nosotros mismos el becerro que se hicieron los israelitas. Un Dios a nuestra imagen. Que creemos que tenemos un Dios que yo vi una ocasión, una película para niños, que había un nene con una lupa, Ants se llama, con una lupa quemando las hormigas. Y pensamos que Dios dice, mira las antenas de este, están malas. ¡Pah! Te quemaste. El Señor no es así. Pero tenemos el concepto de hacer a Dios a nuestra imagen y a nuestra semejanza, cuando el Señor nos creó a nosotros a su imagen. El enebro simboliza camino hacia Horeb. Esto a mí me encantó porque el camino para Horeb, Horeb es el sitio donde te encuentras con Dios. Dios te da las instrucciones y te envía. Quizás el enebro que estamos pasando hoy en día se va a convertir en el Horeb que el Señor va a usar para lanzarnos. Yo hoy le decía a una persona, ¿sabes por qué no estoy triste? Porque la Biblia dice que todo obra para bien, para aquellos que aman al Señor. Y le dije, yo amo al Señor. Para los que conforme a su propósito son llamados. Y yo le dije, yo soy llamado por el Señor, con un propósito que vino desde la eternidad. ¿Tú crees que Dios va a decir, ay, este dañó el propósito que yo tenía? No, Él va a usar ese error que yo cometí, esa falta que yo cometí, y va a decir, yo voy a usar eso en adelante para sanar a alguien más. Entonces vemos cómo todo va a obrar para bien, pero en el momento, como es una herida, duele. Camino hacia Horeb, escuchó la voz de Dios apacible en el Horeb. En la cueva la escuchó. Después que el ángel ve a Elías todo desanimado y lo ve tirado ahí, que ya no puede más, el ángel vino no a reprenderlo, sino a decirle, come. Y Héctor, esto me llegó mucho a mí en específico. Porque yo le puedo decir a usted que el Señor hoy le dice a usted, ven y come, que el pan representa la palabra, una palabra de ánimo donde sí, quizás estamos desanimados, pero estamos procesados en todo, mas no derribados, angustiados, pero más no desanimados, procesados en todo, pero aquí estamos, seguimos hacia adelante. Entonces, pretendemos y creemos que Dios se ha olvidado de nosotros. Para nada es así. Ahora, ¿qué pasó cuando Elías comió el pan? La Biblia dice que él volvió y se acostó a dormir. Y hay veces que estamos pasando por una situación, una prueba, y el Señor envía a uno de sus ángeles, a una persona, y nos dice, yo pasé por eso, yo hice esto. Y uno toma ese pan, uno dice, yo sé que esto es verdad, pero se voltea y se acuesta a dormir otra vez. A mí me ha pasado. A mí me ha pasado. Donde yo conozco la palabra de Dios, hasta la misericordia que Él me ha permitido escuchar y entender, y se me ha olvidado de lo grande que es Dios. Se nos olvida. Cuando estamos de camino al enebro se nos olvida.
Entonces, el enebro es un lugar donde el agotamiento se traspasa a renovación, el miedo en dirección y la soledad en propósito. El enebro es un lugar momentáneo. Ahora, yo quiero que usted se imagine esto y quiero que lo asocie a su vida. El enebro solamente se encontraba en el desierto. Y mientras personas caminaban por el desierto, el enebro era un lugar donde se podían tomar sombra por un momento, varias horas al día. Era un lugar donde se refrescaban un poco para poder seguir hacia adelante. El error de muchos es que se quedan en ese enebro, sentados, con pan, con agua, con el ángel de Dios al lado, pero se voltean y se quedan durmiendo. Pero lo bueno es que el ángel vuelve y toca a Elías y le dice: papá, come y bebe, que largo camino te resta. Ahora, yo quiero que analicemos esta historia y yo quiero que usted vea lo que pasó Elías sin pan. La Biblia dice que cuando él escuchó lo que esta señora loca dijo, él se fue y caminó ¿cuánto? No, un día. Él caminó un día y se cansó. Pero cuando comió del pan, caminó 40 días por el desierto hasta llegar al propósito. Yo creo que hoy es el día donde el Señor nos ha traído a decirnos: come y bebe, porque yo no estoy decepcionado de ti. Largo camino te resta, porque yo tengo un propósito trazado con cada uno. Ahora, después de esto, Elías se escondió en una cueva. Y esta historia es sumamente importante y con esta concluyo. Y es que Tamari, cuando Elías se metió en esa cueva, estaba acostumbrado a escuchar a Dios en forma de fuego. Él estaba acostumbrado a que Dios bajara y descendiera fuego del cielo. Y la Biblia dice que hubieron truenos, hubieron tormentas, fuego, pero cada uno de ellos decía: pero Dios no estaba allí. ¿Qué representa esto? Que cuando ya escuchaste la voz de Dios en el enebro, no importa la circunstancia, cuando estés en el Horeb, te van a mover. El enebro es un lugar importante, porque en el enebro es donde aprendemos a escuchar y a depender de Dios. Si tú quieres saber en dónde tú estás, ahora mismo tú estás en el lugar específico que el Señor quiere que tú estés, porque esculpidos estamos en la mano de Jehová. Y Él dice: mi mano está extendida, ¿quién la hará retroceder? Él está en control de todas las cosas, y aunque yo no lo vea, no significa que Él no está. Significa que yo estoy cegato, que yo estoy ciego, porque Él sigue en control. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, dice que no estaba en el viento, no estaba en el terremoto, no estaba en el fuego, y sino que en el silbido apacible y delicado. ¿Qué representa esto? Miren, yo quiero que nos hagamos una película. Elías salió corriendo, desesperado, con un montón de problemas: me van a matar, me van a esto, me van a mochar. Y de momento se encuentra con el enebro y dice: aquí me rendí. El Señor le da una palabra de aliento, lo que hace es que se la come y ¿sabes qué? Esposa, se volteó para el otro lado y siguió durmiendo. Pero hubo una segunda oportunidad. Y habrá una tercera. Porque si
70 veces cae el justo, 70 veces el Señor lo levantará. Y me encanta una escritura que yo creo que yo le digo, Señor, perdóname por sobornarte con esto, pero tu palabra dice que, hijitos míos, si alguno que hubiese cometido pecado, abogado tenemos delante del Padre Jesucristo el justo. Y yo le digo, Señor, vengo con el abogado. Vengo escondido detrás de él, buscando que tengas misericordia de mí. Y es donde el enebro pasa de ser un lugar de una residencia a un lugar, un Airbnb. Es un Airbnb donde me quedo un momentito porque hay un lugar donde es mi hogar y mi destino. Y mi destino es en el Horeb, donde me encuentro cara a cara con el Señor. Quizás ahora no lo vemos, pero Elías, en el medio de la desesperación y la angustia, recibió pan, recibió palabra. Pero porque él recibió palabra cuando estaba dentro de una cueva, donde no había ningún recurso, donde todo afuera parecía que se estaba cayendo, él escuchó la voz de Dios en la paz. Si te preguntas por qué yo no escucho la voz de Dios, estás llegando al Horeb. Porque cuando encuentres la paz que sobrepasa todo entendimiento, ahí donde podemos escuchar la voz de Dios en el silbido apacible. Ahora, Elías venía de una etapa de fuego y confrontación, pero Dios quería enseñarle otra dimensión, la intimidad y la quietud. Yo me pregunté a mí mismo, ¿qué el Señor está intentando enseñarme? Que aprenda a depender de Él. Que aprenda a confiar en medio de donde todo se ve que se va a caer. Aprender a decir, el enebro no es mi hogar. Y el enebro no es el hogar de nadie. No importa por la situación que estemos pasando, ninguno de nosotros. El enebro es un lugar donde nos arrodillamos y le decimos, Señor, yo necesito dirección. Así que voy a orar por cada uno de ustedes. Y me siento bien contento con el Señor. Porque mi esposa me estaba diciendo de que me dice, no, te toca a ti predicar el domingo. Y yo, wow, yo tengo trabajo en cantidad. Yo no sé si pueda. Le dije, no te preocupes que yo sé que puedo. No te preocupes que el Señor va a poner algo en mi corazón. Y me llama después y me dice, no, espérate, el que predica el domingo es Héctor. Y yo, ok. Bueno, pues dije, pues está bien. Y dije, me voy a sentar a descansar un poco, dije. Y quiero recibir lo que el Señor ha puesto en nuestro hermano Héctor. Y mientras venía hoy del trabajo, yo pude experimentar en el carro la paz de Dios. Yo pude experimentar en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solamente en ti he podido dormir confiado. Hay un salmo que dice, Jehová es la fortaleza de mi vida. Hay otro que dice, Él es mi amparo y mi fortaleza, mi pronto auxilio en medio de la tribulación. Entonces, yo me di cuenta que en el enebro, cuando el Señor empieza a dar ese pan, esas palabras de vida, el que uno empezó a decir, Señor, quítame la vida, Señor, yo no puedo con esto, se transforma en que, Señor, tú suplirás conforme a tus riquezas en gloria. Yo sé que tú lo vas a hacer porque el que empezó la buena obra en mí la va a terminar. Padre, yo sé que lo que tú empezaste no lo dejas a media. Padre, yo sé que tu gracia está sobre mí, que tú tienes algo por encima. Cuando nos sentamos en el enebro y comemos del pan del cielo, el Señor transforma nuestro vocabulario y nos pone a profetizar y a hablar de lo que Él dijo en su palabra. Por eso es que en el medio de la situación,
el uno sentarse a leer los salmos en específico nos va a revelar el carácter de Dios. Ayer un ministro de Dios me dice, Samuel, ¿cuál es si yo te diera a escoger un pedazo de la Biblia, un libro, varios libros de la Biblia, ¿cuál tú escogerías? Y yo le dije, bueno, no te rías, pero lo que más a mí me gusta leer y escuchar es el Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes y Segunda de Reyes. Y Proverbio, le dije, tú dame eso y ya. Conozco a Cristo, lo amo con todo mi corazón, pero la historia me gusta porque yo puedo ver en este hombre David mi vida. Hay un personaje en la Biblia que se parece a ti. Búscalo, identifícate. Yo voy a tratar de enviarle a mi esposa para que se la envíe a ustedes. Denis lo tiene en español, yo lo hice en inglés. Es un cuestionario donde obviamente hacen varias preguntas. Y a lo último te dice qué personaje de la Biblia tú te parece. Denis le salió, yo lo sabía, después te lo envío. A Denis le salió el apóstol Pablo. ¿Y qué usted cree que me salió a mí? David. Pablo es maestro y pastor, y David que igual. So, vamos a orar para despedirnos en oración. Yo le pedí hoy a Dios que sea el Espíritu Santo que ministre. Porque yo estoy hablando aquí, pero estoy sentado igual que ustedes. Yo hoy le dije al Señor, yo no estudié esto. Esto que yo acabo de predicar ahora mi esposa llegó hace como una hora atrás y me vio sentado con la computadora. Cuando el Señor quiere traer una palabra, la trae con un propósito específico en esos momentos, y lo que uno tiene que es que ponerse como instrumento delante de Dios. Señor, aquí está, utilízame. Y Él lo va a hacer. Así que vamos a orar. Incline su rostro. Padre, te pedimos perdón, mi Señor, porque en el medio del proceso que caminamos, Padre, a veces locamente te hemos pedido que hasta nos quites la vida. Te hemos dicho, mi Señor, en tu cara que no aguantamos más. Señor, nuestra mente a veces nos juega un papel tan feo que nos dice que no somos dignos de ti. Yo descubrí que es verdad. Nada en mi humanidad me hace digno de ti, mi Señor, solamente la sangre de tu Hijo, por la cual tengo acceso a humillarme delante de ti. Yo reconozco, mi Señor, que en mí no hay nada bueno, solo lo único que hay bueno dentro de mí y de cada uno de los hermanos que está aquí fue tu Santo Espíritu, Padre. Señor, gracias por sellarnos con tu Espíritu. Señor, gracias porque Él nos guía y nos dirige, Padre. Señor, y perdónanos por no poner nuestra confianza en ti. Señor, hoy decidimos levantarnos, Padre, y comer del pan que vino del cielo, beber del agua que sacamos del pozo, acordándonos, Señor, del origen de donde tú nos sacaste, Padre. Volviendo otra vez, mi Señor, al génesis de nuestra vida, que se llama Cristo, que se llama la sangre del Hijo amado. Señor, gracias porque hemos podido nacer de nuevo, Señor. Y he aquí todas las cosas viejas han pasado. Y he aquí, Señor, todas tú las haces nuevas, Padre. Señor, hoy nos levantamos como la palabra dice que dijo Elías, que se levantó. Después de la palabra de hoy, después del pan que nos diste hoy nos levantamos, Padre. Y vamos de camino al Horeb, mi Señor, donde nos encontraremos contigo cara a cara, mi Señor. Sabiendo y reconociendo, Padre, que las fuerzas provienen de ti, mi Señor.
sabiendo de que en medio de las circunstancias seguiremos caminando conforme a lo que tú ya has dicho, mi Señor, y que no miraremos para atrás, mi Señor, sino que nos encomendamos en tus manos, Padre, porque ahí es donde nosotros estamos esculpidos, mi Señor, y de ahí no nos van a mover, Padre. Tu palabra dice que el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Señor, hoy nos escondemos, mi Señor, debajo de esa sombra, Padre. Hoy nos humillamos delante de ti y te pedimos perdón, Padre, por a veces subestimar, mi Señor, las circunstancias y poner por encima de ti, mi Señor, todo problema, Padre. Pero algo estoy seguro, mi Señor, que en medio de la obediencia, Padre, las murallas de Jericó de mi vida caen, Padre, y dan acceso a lo que tú has prometido para nosotros, Padre, como iglesia, para nosotros como matrimonios, para nosotros como padres, para nosotros como hijos, Señor. Señor, permite que nosotros seamos un instrumento tuyo, mi Señor. Y que en medio de este nuevo caminar que empezamos hoy, Padre, podamos ver, Señor, tu grandeza y tu gloria, Padre. Gracias, mi Señor. Todo esto, Padre, te lo pido en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén y amén. Amén. El domingo que viene, no se lo pueden perder. Yo vengo pero gozoso en el Señor. Vengo con una ropita light, porque ahí me dijeron que Héctor viene como Benijín, viene diciendo touch a todo el mundo y todo el mundo le va a caer la unción de la gloria de Jehová. ¡Ay, santo! Dice que va a haber gente cogiendo por todo esto por aquí. Ahora es que no hay enebro que valga el domingo, ¿verdad? No hay enebro que valga, no. Así que, bueno, José no está hoy. ¿Quién me besa primero?